Ahí Ahí, estamos. perfecto. Bueno, con bendición de su eminencia reverendísima, Monseñor Quirilos, obispo de Centro, Sur y Buenos Buenos Aires, Aires. Buenos Aires Sur y Centroamérica, damos inicio a la segunda parte de la explicación de la Divina Liturgia de la Iglesia Ortodoxa, eh, clase 7. Así que bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de, de iniciar, ¿no es cierto?, esta clase, vamos a leer una pequeña oración. Oh Señor, infinitamente bondadoso, envía sobre nosotros la gracia del Espíritu Santo, que otorga y fortalece nuestras fuerzas espirituales, a fin de que, aplicándonos en la enseñanza propuesta, crezcamos para tu gloria, oh Creador nuestro, para consuelo de nuestros padres y para ser útiles a la Iglesia y a la patria. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Hoy de lo que voy a hablar va a ser sobre eh, lo que sería la gran entrada de la Divina Liturgia hasta el canon eucarístico, que sería donde empieza la anáfora. Así que, bueno, comencemos. En la Divina Liturgia de la Iglesia Ortodoxa, tanto como la de San Juan Crisóstomo como la de San Basilio el Grande, la tradición, desde la Santa Entrada hasta el canon eucarístico, o también llamado anáfora, marca un momento en el que la asamblea pasa de la liturgia de los catecúmenos a la parte más sagrada, que sería la liturgia de los fieles y el misterio eucarístico. La gran entrada, vamos a decir así, es una de las 5 partes que es desde el, el, lo que sería el ísodos, que es la presentación, hasta lo que nosotros llamamos eh, anáfora o inicio del canon eucarístico. Esta parte cuenta con 5 partes que a continuación le voy a explicar. Eh, Empieza con un solemne, ¿no es cierto?, una solemne proclamación del himno querubínico, que el coro, ¿no es cierto?, canta. Entonces, ¿qué hace? El sacerdote, mientras está cantando el himno del querubine, bendice al diácono. Este toma el incensario y, citando, ¿no es cierto?, el Salmo 50, inciensa el altar, la mesa de preparación en santuario, el iconostasio, el pueblo, ¿no es cierto? Y después, ingresando de nuevo al santuario, al celebrante. ¿Qué característica tiene la gran entrada? La característica que tiene la gran entrada es una procesión con los dones. A modo de cortejo litúrgico, se sale desde el altar por la puerta norte, desde el iconostasio, llevando el santo cáliz eh, y la patena con los dones. Y estos, ¿no es cierto?, transitan por la nave entre los fieles, representando la entrada de Cristo al sacrificio. ¿Qué nos quiere decir esta, esta representación? Bueno, esto antiguamente se realizaba, ¿no es cierto?,
Así no se realizaba a la vista de todos, sino que únicamente a la de los fieles. Por eso se llama liturgia de los fieles. Y vamos a decir así, estaba, estaba únicamente reservado este momento ¿para qué? Para la congregación. Esto simboliza, eh, este momento simboliza cuando, ¿no es cierto?, el sacerdote presenta los dones y va y lo deja después de la procesión en el altar, representa el descendimiento de la cruz. Como ya hemos visto en clases anteriores, la Divina Liturgia es la representación del nacimiento, la vida de nuestro Señor Jesucristo, pasión y resurrección. Entonces, cada momento de la Divina Liturgia a nosotros no, no, o sea, a ver, ¿cómo le puedo explicar? No, nos trata de marcar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, entonces, ese momento en que el sacerdote carga la patena y perdón, el diácono, ¿no es cierto? En caso de haber diácono, o el sacerdote hace las dos cosas, carga la patena y el cáliz, simbolizan a San José y a Nicodemos, que fueron los que bajaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo de la cruz y lo pusieron en un sepulcro nuevo. Eh, la inclinación de los fieles cuando pasan en modo de procesión, como le expliqué hace un rato, es porque están, ¿no es cierto?, preparados para ser el cuerpo y la sangre del Señor, y especialmente para, ¿no es cierto?, pedir al sacerdote con la inclinación que los recuerde cuando éste ofrece las ofrendas a Dios Padre. Cuando, ¿qué pasa? Cuando bajan los dones, esto simboliza el entierro de nuestro Señor Jesucristo, ya que este momento, ¿no es cierto?, se ve reflejado cuando eh, se colocan las ofrendas sobre el altar y luego el sacerdote quita los cobertores que cubren el cáliz y la patena y los deja doblados sobre el altar. Entonces, ¿qué hace? Cubre, eh, esto se cubre, ¿no es cierto?, con un cobertor grande, que significa la piedra que cerró el sepulcro. Ahí nosotros a continuación, ¿no es cierto?, vemos que el sacerdote hace una pequeña oración, que al dejar los dones, y esta oración dice: el noble José bajó del madero a tu purísimo cuerpo, lo embalsamó con aromas, lo envolvió en un sudario limpio y depositó en un sepulcro nuevo, pero tú, oh Cristo, nuestro Dios, resucitaste al tercer día, dando al mundo pruebas de tu gran misericordia. Oh Cristo, mientras estabas con tu cuerpo en el sepulcro, con tu alma en el limbo, y como Dios en el paraíso con el ladrón, estabas también en el trono con el Padre y el Espíritu, llenándolo todo porque eres infinito. Oh Cristo, tu sepulcro que es manantial de vida, se nos ha manifestado más hermoso que el paraíso, más resplandeciente que todos los palacios reales, fuente de nuestra resurrección. Entonces, a partir de ese momento, ¿no es cierto? Ahí es donde eh, culmina el momento de, de la gran entrada. Después vamos a ver que bueno, eh, esto también eh, empieza otro momento que es la letanía de las peticiones o las etquenias también de las ofrendas. Qué son estas letanías, ¿no es cierto?, que el diácono o el sacerdote entona con una exfonesis, así como se entona el himno de los querubines, animando, ¿no es cierto?, a la asamblea a que completemos nuestra oración al Señor y pidiendo que los dones presentados sean
aceptados en el altar celestial. Esto también tiene una oración de preparación que mientras el pueblo responde, Señor, ten piedad o concédenos, Señor, el sacerdote pronuncia en voz baja la oración del ofertorio, pidiendo al Señor, ¿no es cierto?, a hacerlos dignos de ofrecer este sacrificio espiritual e incruento. Eh, como, como vemos, terminada, ¿no es cierto?, el momento de los dones, le preside el momento de las etquenias o de las peticiones, y después de todas esas letanías, ¿no es cierto?, que el diácono o el sacerdote va diciendo y el pueblo contestando, viene el momento de la paz. ¿Qué es el momento de la paz? El momento de la paz es un momento del amor mutuo. Es donde, ¿no es cierto?, el sacerdote bendice al pueblo y le dice, la paz sea con todos vosotros, y el diácono, o sea, y el pueblo le responde, y con tu espíritu, y también el diácono, ¿no es cierto?, exclama, en caso de haber diácono, exclama que amémonos los unos a los otros para que con un mismo corazón ofrezcamos, ahí está, of, un mismo unos unos a los otros para que en un mismo espíritu confesemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, responde el pueblo. Históricamente, entre los fieles y actualmente, ¿no es cierto?, manteniendo las tradiciones de la celebración, los concelebrantes en el altar, en caso de que, de que haya esta cuestión, eh, intercambian un saludo de la paz diciendo, Cristo está entre nosotros. Christos posriedinas, que generalmente eso van a escuchar en la iglesia, ¿no? A lo que el otro celebrante responde, y est y bud, está y estará. ¿Qué quiere decir ¿cierto?, este humilde saludo de la paz? Antiguamente los sacerdotes acostumbraban a besar las oblaciones en este momento, y luego el obispo, si se encontraba presente, se daban entre ellos un beso de la paz. También antiguamente esto lo hacían los fieles, hombres, ¿no es cierto?, hombres con hombres, mujeres con mujeres, diciendo, la paz sea contigo, y el otro le respondía, con tu espíritu. Esto es lo que generalmente el símbolo de la paz, que significa una unión con Cristo y también una unión con el prójimo y de amor al prójimo. Actualmente estas costumbres, ¿no es cierto?, se ha dejado de entre los fieles, ahora ya no se hace más eso. Sí, por ahí esto ahora se ve en la misa del rito latino de los católicos romanos, pero ya entre nosotros no, y bueno, generalmente ahora sigue existiendo, pero entre los sacerdotes. Eh, ¿Se va entendiendo hasta acá, más o menos, como lo estoy explicando? ¿Van bien? ¿Tienen alguna duda? Para mí está todo muy claro, muy bien. ¿Está perfecto? Bueno, gracias a Dios. Sigamos entonces. Después del beso de la paz, ¿qué viene? La proclamación del símbolo de la fe. En caso de haber diácono, ¿no es cierto?, el diácono exclama, Tvieri, Tvieri, premudestio von miem. ¿Qué quiere decir? Las puertas, estemos atentos, sabiduría. Bueno, entonces, ¿qué se hace en este momento? ¿Qué significa este momento? Es cuando mediante esa proclamación se invoca la custodia, ¿no es cierto?, eh, contra la entrada de los que no son bautizados durante este misterio. O sea,
puede ser parecer medio raro, ¿no? Pero antes el cristianismo, y como ahora también, es muy celoso de las cuestiones de la iglesia y de las cuestiones espirituales. El mismo Señor Jesucristo dice que, que primero lo primero y después lo segundo. Hay una cuestión que él dice, primero yo os daría de beber leche y después comer cosas sólidas. Entonces, también esto nos quiere decir que nuestro Señor Jesucristo nos cuida o cuida a las personas que todavía no están bautizadas. ¿Para qué? Para que ellos mm, no caigan en condenación. Por eso es que se hace, ¿no es cierto?, esta exclamación, y si alguien ha quedado que no es bautizado, antiguamente se pedía que se lo retire, ¿no? Entonces, ¿qué hace el sacerdote en ese momento? Con el aer, que es el velo, mientras está profesando el símbolo de fe, lo agita suavemente sobre el cáliz y la patena. Esto tiene un significado terrible, la verdad que es algo muy hermoso, y como, ¿no es cierto?, como la Madre Iglesia pensó en todas estas cuestiones para que ni un detalle de lo que pasó, ¿no es cierto?, mientras nuestro Señor Jesucristo se entregaba por amor, no se pierda. Eh, si bien esto, ¿no es cierto?, estas palabras tienen un significado primitivo muy grande, ya que, ¿no es cierto?, las puertas del iconostasio permanecen abiertas, ¿no es cierto?, y también las de la iglesia. Eh, También esa exclamación, ¿no es cierto?, va dirigida a los fieles presentes, indicándoles que tienen que guardar las puertas de sus almas para no dejar ningún pensamiento malo, ni un pensamiento que pueda corromper su mente. Entonces, con las palabras estemos atentos, sabiduría, que significan que se debe prestar la máxima atención al credo que se reza, porque es la verdadera sabiduría y lo más sublime, y que contiene los dogmas de lo que uno cree. Por eso siempre eso se reza con muchísima atención. Eh, es una oración, ¿no es cierto?, que consta con 12 párrafos, y bueno, se hicieron en los primeros concilios ecuménicos, eso ya lo habíamos hablado. Eh, Mientras se reza el credo, también se llama, ¿no es cierto?, con otros nombres al Aer. Creo que en eslavo se dice Kalima, ¿no, padre? Creo que se dice así en Perdón, eslavo. en eslavo se dice vozduch. Y Kalima es en griego, entonces, ¿no? Probablemente, sí. Sí, bueno. Entonces, se agita, como le había dicho anteriormente, encima de las oblaciones, y esta ceremonia, ¿no es cierto?, tiene su simbolismo, que dice San Germán, ¿no es cierto?, el gran San Germán, que es para simbolizar el levantamiento de la piedra, y es el terremoto. Eso significa cuando el sacerdote lo agita, que significa el terremoto de cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. O cuando Él, ¿no es cierto?, amó, entregaba su alma, ¿no es cierto?, al Padre, expiraba en esos momentos. Ese es el terremoto que leemos en las Escrituras, a donde dice que muchos santos, ¿no es cierto?, de la Jerusalén se levantaron y caminaron entre los hombres. Bueno, eso quiere decir la agitación del Aer, ¿no? Así que bueno, fíjense qué hermoso simbolismo. Eh, y cuando en la parte del credo, ¿no?, dice, y nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, ahí es cuando se dobla el Aer, y se pone, ¿no es cierto?, a un lado derecho, y este paso nos recuerda que el ángel movió la gran piedra que cerraba el sepulcro.
Estas cuestiones así de cuando Él entrega su alma y cuando resucita, son las dos cosas que se recuerdan en ese momento cuando el sacerdote eh, agita el laer, ¿no? Mientras tanto, ¿no es cierto? En ese momento de piedad, el sacerdote permanece con la cabeza inclinada. eh, También cuando hay algún obispo, él inclina hasta abajo su cabeza, y esta, ¿no es cierto?, agitación también mantiene firme su fe con los sublimes dogmas del credo, y también, bueno, representa, ¿no es cierto?, a él mismo muerto para el mundo y renacido para Cristo. Eso nos quiere decir en ese momento. Eh, ¿Desde cuándo, no es cierto, el credo por ahí, en algunas iglesias el credo se canta, y algunas iglesias como la nuestra se reza únicamente, se entona, ¿no? Esto viene desde el patriarca Timoteo de Constantinopla. Él lo dispuso de esa manera en el año, muerto en el año en el 515, en la época del emperador Atanasio, que se cantara en todas las iglesias, en todas las liturgias, ¿no es cierto?, del mundo ortodoxo. Después, más tarde, se eliminó o sea, no se eliminó, se limitó a su recitado. Y bueno, hoy solamente la iglesia rusa sigue conservando esta tradición de cantarlo así con todo fervor, y no solamente recitándolo, ¿no? Así que bueno, después, ¿no es cierto?, de esa confirmación de fe, eh, viene el inicio de lo que sería el canon eucarístico. ¿Qué es el inicio del canon eucarístico? Bueno, una vez proclamada la fe en común de todos nosotros, el sacerdote o el diácono llama a la reverencia final antes del misterio, ¿no? Y ahí es donde nos dice, eh, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros. Y con tu espíritu, le responde el pueblo. Y ahí dice, elevemos los corazones, los tenemos elevados hacia el Señor, demos gracias al Señor. Eh, ese momento, ¿no es cierto?, termina cuando dice, es digno y justo adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Trinidad consustancial e indivisible. Entonces el sacerdote, en secreta, reza la oración de la oblación, dando lugar a lo que sería, ¿no es cierto?, eh, el canon eucarístico. O también, ¿no es cierto?, conocida como, bueno, eh, como la oración de la Eucaristía, también lo conocen así, que eso proviene del griego anaferín, y se entiende como ofrecer un sacrificio, llevar algo. Eso es lo que quiere decir anáfora, ¿no? Que es el inicio de esa parte de la divina liturgia, que sería, bueno, ya la tercera, que después el padre Esteban les va a explicar mejor. Y bueno, eh, estas hermosas palabras, ¿no es cierto?, en las cuales el sacerdote nos bendice, pidiendo para cada uno de nosotros algo, es algo muy santo, vamos a decir así, como una dádiva santa, ¿no?, para cada una de las tres personas de la Trinidad, eh, y que también nuestros frutos de redención, que nuestro Señor Jesucristo los reciba. Eso quiere decir que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, dice, porque, a ver, no podemos acceder a la comunión sin sentir, ¿no es cierto?, primero perdón hacia los demás, y también nos estamos sintiendo que mediante ese acto es un gozo terriblemente, es como un gozo mayor que sentimos
al ser amado por nuestro Padre Celestial. Después también la comunión del Espíritu Santo es otra palabra que nos santifica, nos da vida y nos convierte en fortaleza. Fortaleza, o sea, cada cristiano en ese momento se convierte en fortaleza. Y, ¿no es cierto?, al llegar estas palabras, sea con vosotros, el sacerdote se da vuelta en ese momento a los fieles y levantando sus manos al cielo lo bendice, ¿no es cierto? Y con tu espíritu le contesta. O sea que esa proclamación también vuelve al sacerdote y lo convierte en ese momento también una fortaleza, porque acordémonos que él tanto ofrece por sus pecados como también ofrece por los pecados del pueblo. Eso es lo que, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo mandó y así es como se hace. Eh, También en ese momento, como le dije, se reza, ¿no es cierto?, una oración, que es la oración de la oración, y se inicia, como vimos anteriormente, con un diálogo entre el pueblo y el sacerdote. Y bueno, eh, damos gracias a Dios por todos sus beneficios, culminando en la transformación real por obra del Espíritu Santo de las ofrendas terrenales, que sería, ¿no es cierto?, el pan en el cuerpo y el vino en la sangre, y todo eso por la gracia vivificadora de nuestro Señor Jesucristo. Acá les voy a leer un momentito la oración de la oblación, para así cada uno, más o menos, ¿no es cierto?, sale y ya con esto quiero culminar y después me dicen sus dudas, si es que algo por ahí no entendieron. Les leo. Es justo cantarte, bendecirte y alabarte, darte gracias y adorarte por todas partes, donde se extiende tu soberanía, porque eres un Dios inexplicable, incomprensible, invisible e inaccesible, ser eterno siempre el mismo, tú y tu Hijo y único y Espíritu Santo, y de la nada nos has llevado al ser, nos has levantado a nosotros que estamos caídos, y nos has cesado de obrar hasta que nos has elevado al cielo y nos has hecho don de tu reino venidero. Por eso te damos gracias a ti, a tu Hijo único y a tu Espíritu Santo, por los bendecidos, conocidos y ignorados por nosotros, magnificados o escondidos, derramados sobre nosotros. Te damos gracias también por esta liturgia que has designado para recibir de nuestras manos, aunque tengas para servirte a miles de arcángeles y millares de ángeles, querubines y serafines, de 6 alas, de ojos numerosos, volando en el altar de las regiones, dice. Así que bueno, mis queridos hermanos, con esto doy finalizado a lo que sería la segunda parte de la Divina Liturgia y eh, de la gran entrada hasta el canon eucarístico. Vamos ¿Alguna a, duda? cortamos la grabación. Ahí está. Perfecto.